Buenas tardes, bienvenidos a esta actividad, a esta presentación de dos de los últimos lanzamientos de la editorial Kazam A. Quiero agradecer a la Cooperación Española también por este espacio en Archivos Lux. Es un espacio muy bonito y muy bien dispuesto y sobre todo la actitud de ayuda se aprecia mucho, ¿verdad? Y les quiero hablar un poquito primero de la editorial. Kazan A se funda en el año 2015, en julio, precisamente estamos a punto de cumplir 11 años. Y pues ya se han publicado más de 100 títulos de diversas colecciones. Dentro de estas colecciones tenemos dos que son las más importantes. Voluntad, que trata de dar voz a los autores jóvenes latinoamericanos, y Germinal, que está enfocada en libros para crear el hábito lector entre jóvenes, pero también de autores latinoamericanos y un poquito más, pues, guatemaltecos en este caso. Hoy vamos a presentar dos libros: Cuerpos de Estaciones, de Gabriela Baños, y El Príncipe de la Sangre y el Misterio del Barrio Bajo, de Mario Cardona. El primero está en voluntad y el segundo está en terminal, aunque Mario ya también tiene otros dos títulos dentro de la colección voluntad. Entonces, vamos a comenzar primero. La dinámica hoy era entre los autores se leyeran unos poemas, ¿verdad? Para que pudiéramos platicar un poquito de la obra del tercero, y el tercero pues puede unirse a la plática o corregir cualquier visión que tengamos en cualquier momento, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar platicando con Gabriel Barnes. No recuerdo si me presenté, soy Javier Martínez, el director de ambos libros, y vamos a hablar acerca de El Príncipe de la Sangre y Misterio del Barrio Bajo, de Mario. De hecho, este es un libro que contiene dos cuentos largos, ¿verdad? ¿Qué te parecieron a ti en general los cuentos, Gabriel? Primero que nada, muy buenas tardes. Y así como usted comenta, son dos momentos largos y yo al inicio pensé que era solo uno y durante todo el primer cuento estuve yo, bueno, ¿y dónde está el príncipe de la sangre coordinado con lo de Barrio Bajo? Hasta que me llegué a la grata sorpresa de que eran dos. Y de hecho, el primero de los cuentos, que es el más largo, me pareció muy entretenido y muy bien construido. Creo que toca un tema muy moderno, creo que moderniza el terror, por decirlo de alguna manera, terror contemporáneo. Me pareció muy, muy divertido y muy entretenido en el momento de leerlo. Te cuento precisamente lo que tiene en común, digámoslo así, el libro, es, creo yo, pues, el espacio, el mundo que construyen, ¿verdad? Que de hecho es un mundo, un universo que ya Mario ha abordado en otros dos libros, en los otros dos que han publicado acá con la editorial. Por ejemplo, es como un mundo. Yo a veces miro un poquito en Guatemala en ese mundo, pero es también muy latinoamericano, ¿verdad? Siento que tiene algunos elementos de Lovecraft, por ejemplo, con Isumos, el juego donde hay unos pescados. Recuerdo que hay incluso un pueblo que es un poco parecido, y esas atmósferas oscuras, inquietantes, que creo que Mario maneja bastante bien. De hecho, me parece que también hay un poco de lo que es Stephen King, con la idea de este hotel medio embrujado, de este ser consciente que no es un humano, pero es algo que está ahí aterrorizando a las personas. Y también, yo soy muy fan de Stephen King, entonces me pareció increíble. No sé si es como un guiño, no sé si usted lo ha leído o se inspiró en él, pero a mí me pareció increíble. Sí, de hecho, Stephen King, digamos, cuando empecé yo a leer con más facilidad, fue de mis primeros contactos. Gracias a él conocí, al principio era mi escritor favorito, pero gracias a él conocí a Poe y Lovecraft, y de alguna manera, pues, no digo que fixó a Stephen King, pero sí. Definitivamente yo, aunque hay mucho de Lovecraft, incluso me siento inspirado con él, pero yo tengo un amor por Edgar Allan Poe, que
es muy grande, la verdad, de los juegos y significa mucho para mí. Creo que se nota mucho en su lírica al momento de escribir. Creo que es un poco de esa inspiración que sí se nota y personalmente me parece que está bien ejecutada. Pues esto era, usted mencionó algo y era lo de que es muy moderno, ¿verdad? Y de hecho, a ver, para quienes nos están escuchando, eh, el cuento se da en una ciudad que está siendo abandonada, ¿verdad? Y hay un hotel en dos épocas distintas, ¿verdad? Y ya ambas épocas en las que está abandonado, pero hay un grupo de youtubers, ¿verdad?, que tienen un canal que entra a casas antiguas, viejas o abandonadas y visita estos lugares y pues, digamos, buena parte de la dinámica de que ellos visiten el lugar es que están haciendo contenido, ¿verdad? Y eso fue precisamente lo que me llevó a proponerle a Mario que este libro no saliera en voluta, sino que saliera en Germinal. Porque, bueno, además Germinal tiene para distintas edades, ¿no? Obviamente no le vamos a dar este libro a un niño de 7 años, es para el grupo más grande, de 16 a 18. Eh, y entonces eso fue parte de lo que me llamó la atención, ¿verdad? Porque también para que nos están oyendo, el libro pues habla, es de terror, pero también un poquito como de zombies y monstruos y eh, un poquito slasher, diría yo. ¿Qué opina usted para? ¿Le hubiera gustado este libro a los 18 o 16 años? Sí, por supuesto. A mí ha sido un poco mi obsesión, específicamente por los zombies, pongámosle entre comillas, porque son más o menos no zombies, son como lo que nosotros atribuimos en la contemporaneidad de zombies, ¿no? Algo que está muerto y no está tan muerto y vuelve a la vida. Entonces eso me gustó mucho la manera en la que usted lo maneja, porque como digo, no son zombies como tal, incluso se lo especifica en alguna parte del relato, no son zombies, pero dan miedo porque si fueran zombies. Y también me gusta el estilo, como el propósito que tienen estos zombies, no es como de que me va a devorar tu cerebro, lo que te quiero como consumir de una manera diferente, eso lo vuelve un poco más profundo, especialmente en la relación que tienen los protagonistas, porque son una pareja que se quieren, pero es dos seres, quieren lo que ellos tienen, aunque no sea ese amor, sino que quieren su cuerpo, quieren su alma, quieren su ser, algo que los alimente, y eso me parece a mí muy genial. Eso fue lo que me gustó mucho también, la relación de los dos adultos, porque como decía, el hotel se aborda en dos épocas distintas, ¿verdad? Cuando llegan dos adultos y compraron el hotel, y hay un poco tiempo después, unos años después, cuando llegan estos jóvenes a crear contenidos con el hotel vacío. Pero digamos, esa situación también de abandono de ciudades, yo creo que en Guatemala todavía no es tan evidente, pero sí hay países, por ejemplo, Brasilia, en Brasil, obviamente, creo que tiene ese problema, ahora que fue construida como capital, pero nunca logró llevar gente, ¿verdad? Y no si sea un problema muy grande en América Latina, pero por lo menos sí sé que en Europa sí es un caso muy discutido, ¿verdad? Hay muchos pueblos que están siendo abandonados prácticamente, en Estados Unidos también, Detroit, en momentos, eso es algo que me gusta mucho de la prosa del Mario, aunque yo a veces miro Guatemala ahí, también siento que es cualquier país latinoamericano o cualquier lugar, ¿verdad? Pues, completamente, aunque también a veces me imaginaba como un Detroit abandonado, con aquellas grandes fábricas y grandes edificios, pues vacíos prácticamente, ¿verdad? Entonces, pues es, no sé. De hecho, hay una parte, perdón si lo cito mal, pero lo voy a parafrasear, en el que habla de que quería ser como una metrópolis en la que se habla español. Entonces, eso me gustó mucho también porque, como usted lo comenta, existen muchas ciudades abandonadas, pero yo lo veía como en un contexto europeo, en un contexto asiático, de esa parte de allá, y verlo en una perspectiva más latinoamericana, más hispana, me gusta mucho porque usted mencionó de que están siendo abandonados. Entonces creo que eso es clave porque también nos presenta personajes que todavía están ahí, los residuos, por decirlo de alguna forma. Son como la paria de la sociedad porque ellos sí los cometen, ¿no? O sea, mandan a algunos ahí por castigo, mandan a algunos ahí porque ya no nos sirven en la ciudad poblada. Entonces eso también me parece muy profundo al momento de abordarlo y creo que se aborda de una manera correcta para
no solo dejarlo en una historia de terror, sino también algo como una crítica social que va más allá del terror. Totalmente. Y creo que además también me gustó mucho esa idea de la esperanza que se maneja con la pareja. Se trata de una pareja que junta sus últimos ahorros y lo apuesta todo en comprar un hotel y en esta ciudad la idea es llevar nuevo turismo, ¿verdad? Y también es otra cuestión en América Latina, tratar de llevar turismo, ¿verdad? Es cuesta. Y por el otro lado, el trío de adolescentes queriendo crear contenido con sueños de viajar, y de hecho al final, el final, pues el desenlace tiene mucho que ver con cambiar o no el tipo de contenido que están haciendo, ¿verdad? Y creo que al final eso pega mucho en los jóvenes ahora que pues todos quieren ser youtubers o todos quieren ser tiktokers, pero al final nos pega de una buena manera. Yo, por ejemplo, tengo un podcast hablando, ya no soy joven, pues, pero también me quise hacer podcast. No, como parte de la historia, precisamente, donde hablamos de libros, y ya van 10 temporadas. A veces es un poquito solitario, siento uno que le está hablando a la nada, ¿verdad? Aquí por lo menos tenemos algunas personas, pero a veces grabar un podcast siento uno que le está hablando a la nada, literalmente. Y Irving, ya lo veo, 4 o 5 personas. Y hay podcasts que yo escucho mucho que se llama Ejes, no sé si lo han oído alguna vez. Ejes, el podcast. Es un podcast bastante exitoso y lo van a cerrar, porque cada uno de los que hablan ahí tienen otros objetivos, ¿verdad? Entonces, cada vez era algo que me van a pensar, bueno, ellos que tienen 500 veces más oyentes que yo, ¿no será tal vez momento de ir cerrando mi podcast? Y bueno, como al final, mi punto es cómo al final nuestras vidas giran un poquito en crear contenido, ¿verdad? Ya sea desde el que se toma la foto así, muy guapo, muy guapa ella, hasta los que hacemos otro tipo de contenido, pero eso, ¿verdad? No sé si ustedes les han tenido la experiencia de intentar crear contenido para redes. Yo sí no, porque soy un poco penosa, pero sí lo consumo. Lo consumo pues como que en gran medida YouTube, los podcasts en general. Entonces, al momento de leerlo era esa experiencia, ¿no? Entonces, yo sé de expresiones urbanas que se nace de personas que se meten a lugares abandonados. Y creo que la descripción está muy bien hecha porque era como ver un video de YouTube. Incluso los momentos que me parecieron muy graciosos era como cuando hacían la intro o cuando se peleaban con el esto de Querétaro o cosas así. Me parece muy entretenido y creo que eso es como también una razón válida para que sea de la colección nominal en lugar de la colección. Bueno, yo en cuanto a crear contenido, sí, no me he puesto planteado realmente hacer algún tipo de video o difusión de algún tipo, porque en realidad de momento no es que no quiera, pero no sé de qué podría hablar ahorita que yo tenga algo nuevo que decir. Pero digamos, sí consumo mucho los videos de Lourdes que le llaman ellos a estar metiéndose a lugares abandonados. Y eso precisamente, viendo tantos videos de esos y que tuve un par de oportunidades de meterme a lugares así y la verdad es que no me dieron valor. Precisamente tal vez por eso es que escribí esta historia y es por eso que en realidad el Urbex me llama mucho la atención, cómo es cómo este espacio en el que estamos nosotros aquí actualmente y no sabemos de aquí a 50 años, 100 años, o sea, como un lugar que cuenta que al último tanta gente luego está vacío y la decadencia que eso produce, eso me causa una fascinación muy grande y ver mucho también con el sentido de soledad. Me encanta que use la palabra decadencia porque creo que es algo muy firme en el primer relato.
Y creo que esa decadencia que envuelve el hotel, que envuelve la ciudad, se va adentrando en los personajes, no solo en la primera pareja, sino en el grupo de los tres compañeros. Creo que es como corroer a los personajes. La ciudad se mete por ellos, esa sensación de abandono, de desalojo. Y creo que eso es como que lo que motiva a todos los personajes del libro, especialmente estos tres, ¿no? Que se pelean por cosas. Siento que es como, eh, perdón que lo vuelva a recalcar, me recuerda mucho al libro de Stephen King, porque es como la forma en la que los está dividiendo, ¿no? Es esta ciudad que para mí tiene como cierta vida, cierta interacción con los personajes que dice como, no, no me interesa que ustedes estén juntos, yo necesito separarlos, necesito que ustedes no pueden apoyarse mutuamente para poder consumirlos, para poder volverlos parte de mí y convertirlos en alguien abandonado, en alguien que nadie recuerda. Y hablamos solamente del primer cuento, porque está el otro que se llama El misterio del barrio bajo, que es, le quería decir como un cuento de detective, ¿verdad? Donde precisamente el detective está investigando una muerte, no voy a decir asesinato, pero una muerte muy extraña, ¿verdad? Una persona ahí que prácticamente se derrite, ¿verdad? Se licúa frente a otros y empieza a encontrar por ahí una relación con casos de experimentos. ¿Qué tal le pareció, Gabriela? Este cuento me hizo pensar un poco más cuando empezaron con las teorías científicas y del experimento de no sé cuál, y yo creo que necesito parar un poquito, necesito leer qué es esto, porque no, la verdad es que no tengo ese conocimiento científico para entenderlo a la primera, pero creo que eso es lo que lo hace un poco más dinámico, ¿no? Como, quiero saber qué pasa, pero espera, porque no lo estoy entendiendo así, entonces déjame analizarlo y ahorita seguimos, ¿no? Creo que me pareció muy entretenido, pero a la vez es muy informativo. O sea, yo de la nada salí así como de que, ok, pues la fórmula de tal y con este experimento es esto y por eso pasó esto. Pues creo que me entretuvo mucho. Sí, que de hecho, en algún momento lo planteaba a Mare que tuvimos que hacer una gráfica de cómo el experimento del pescador de oro Ariel es el de la doble rendija, ¿verdad? De cómo creo que se lanzan unos fotones, si no me equivoco, y si la rendija está abierta, se ordenan, y si se pasa por otra, se desordenan, y al final todo depende de si los estamos viendo y viniendo o no, ¿verdad? Entonces, voy a admitir que yo conocía esto por Big Bang Theory, que hablan de eso bastante, pero obviamente para el cuento, entonces también a investigar un poquito porque sí, en la parte del cuento, al menos la primera vez que lo leímos, ¿verdad? Ese día que había que ordenar un poco más, se hizo, y además se hizo la tipografía para poderlo explicar mejor, ¿verdad? Y la idea es como un poquito como la dualidad, ¿verdad? Como poder duplicar las cosas, ¿verdad? Con la teoría cuántica, todo esto. Igual me pareció interesante, creo que es un cuento que sobre todo a jóvenes de 18, 16 a 18 años les puede llamar bastante la atención. Y sobre todo, como la idea es esa, es crear el hábito. Porque muchas veces cuando nos dan un libro en el colegio, nos dan, sí, la guía o lo que sea, que no digo que no sean buenos, son buenísimos, pero hay que tener mucho contexto para entender eso. Entonces, con esta figura, la idea, la apuesta es que te guste leer porque te gusta el tema, ¿verdad? Porque te llama la atención. Pero sí es algo que engancha definitivamente porque uno puede estar, digamos, scrolleando en TikTok y de la nada le parece como, oye, esta persona salió duplicada o mira cómo hay dos personas de la misma que salen de la nada o cosas así y siento que eso es lo que llama mucho la atención. Entonces eso puede atraer especialmente al público joven. Y Mario, en los dos cuentos, ¿cuál te gusta más al final? Y pues siempre se sale a relucir lo de los hijos, ¿no? ¿A quién prefiere uno? Eh, pues honestamente, tal vez podría ser el misterio de Barrio Bajo por... A mí me gusta mucho la divulgación. Yo honestamente reconozco que
en lo poco que sé yo en la materia, pues lo he leído, lo he visto en videos de divulgación. Eh, yo honestamente cuando esta historia me cayó como un balazo de cualquier mientras estaba viendo un video de divulgación sobre el tema y, y siempre he tenido ese pensamiento de los doppelganger, pero es que técnicamente acá no es un doppelganger, o sea, es la misma, así como pasa con este fenómeno físico, ¿verdad? Donde supuestamente más que se divida, es que son los dos, es el mismo en dos puntos diferentes. Entonces, básicamente es eso, pues, digamos, por eso es de que las personas se derriten, ¿verdad? Porque colapsa su sistema, porque técnicamente son el mismo en diferentes puntos, ¿verdad? Entonces, por eso uno puede mantener la conciencia y el otro no, porque nosotros no tenemos doble conciencia, no hay un desdoblamiento de conciencia y por eso es de que uno era un autómata mientras que el otro no. Entonces, tal vez en el sentido que yo disfruté mucho escribir El Príncipe de la Sangre, considero que es a lo que soy, ¿verdad? Soy muy melancólico. Por eso es de que creo que los desentonados me gusta tanto, porque trae consigo esa melancolía, pero si tuviera que escoger alguno, definitivamente pues, me quedo con Sterling Blanco, que además y creo que es la primera presentación de este detective. Gracias. Y ahora que habla del doctor Gamble, y te hablaba hace un ratito sobre Edgar Allan Poe, me recuerdo que también él habló del tema, ¿verdad? Creo que era está en la casa de Valdemar, sí, ahí es donde aborda él la existencia del doctor Gamble, y que es una figura muy abordada en la literatura. Sí, sí, sí. Gabriela, ¿algo más que decir? A mí personalmente me gustó más El Príncipe de la Sangre porque ese sentimiento de abandono me es muy triste y siento que es como muy corrosivo, pero a mí me fascina. Y me gusta lo que puede hacer sentir como lector y como la prosa está tan bien manejada, creo que funciona de maravilla. Y me encantan los finales que no son felices. Entonces, creo que por eso es que me gustó mucho más El Príncipe de la Sangre. Y felicidades, porque le digo, están muy bien escritos desde mi punto de vista y son muy entretenidos, que creo que es como el único juicio que un libro no puede tener. Si no eres entretenido, pues no sirve como libro para mí. Entonces, creo que muchas felicidades. Coincido en eso último, Fez. Y de hecho es un tema largo de abordar porque mucha gente espera del libro una enseñanza moral, ética, religiosa incluso. Y obviamente vivimos en un mundo cristiano, una sociedad cristiana donde pues la relación con la Biblia, ¿verdad? Pero y eso lleva a que mucha gente espere que un libro tenga ese mensaje, ¿verdad? Y cuando realmente la literatura coincide que lo más importante es que el libro entretenga. Ya como secundario puede ser, si le quiere dar un mensaje de bien, de mal, de lo que sea, pero el mensaje es secundario. Lo primero es que nos haga, nos dé ganas de leer. Yo, el arte por el arte, yo como lo veo es que el libro compite con Netflix, ¿verdad? O sea, en qué momento yo prefiero, mejor me voy a leer este libro porque lo de Netflix a mí me pasa mucho, lo puedo prender, lo puedo adivinar, ya sé cuál es el libro. El otro día cada vez estaba en una película de esta actriz, la nueva que acaba de salir en Netflix. Sí, perdón, no, pero a mí me gustó. Se podía adivinar muy fácilmente de qué iba cuando la terminar. Era una historia de amor. Entonces, digamos, esos son los casos en los que digo, voy a gastar 1 hora y media en ver esto, pues me leo un libro. Yo decía durante todo el libro, quiero que esta pareja termine bien, pero eso es como el que ojalá no termine bien. Entonces, sí, eso es lo más que me gustó del libro. Algo
Dejaban, me inspiró mucho los mis abuelos paternos y de alguna manera ellos se hicieron hasta bueno, hasta que mi abuelo falleció. Y básicamente yo quiero explorar ese amor incondicional, porque digamos el personaje de Tao pudo haber abandonado a su marido y decidió correr el riesgo de enfrentar ciertas cuestiones y al final pues es lo que pasa al final, ¿verdad? Pero sí quería añadir eso. Bueno, muchas gracias. ¿Qué les parece si ahora hablamos de Cuerpo de Estaciones de Gabriela Bancos? Bueno, el libro Cuerpo de Estaciones es un compendio de cuentos, ¿verdad? Y creo que el eje central lo que nos une es la visión femenina, los personajes femeninos también, definitivamente. Y bueno, acá son varios cuentos, no recuerdo cuántos son, como 20. Creo que 23, sí, ya estoy. Exacto. Entonces, Mario, ¿qué te parece el libro de Gabriela? Fue una lectura muy interesante porque desde el principio, eh, primero, creo que tú tienes mucho oficio a la hora de narrar las historias. Eh, Tu prosa me parece muy, ¿cómo podría decirlo? Eh, Muy bella. Entonces, yo creo que cuando hicimos la primera presentación de los libros, tú dijiste que te había inspirado no solo, digamos, tu familia, eh, y entonces lo vi reflejado muchas veces en las historias, eh, tu experiencia vital, o sea, la experiencia de narrar. Mm, Muchas veces pensé en estas cuestiones de la alcohólica, ¿verdad? Esa cuestión de lo rural llevado a lo más bello, digámoslo así. Eh, entonces me llamó mucho la atención esa cuestión, pero yo preparé, digamos, los 4 que más me gustaron de cada estación. Voy a conversarlos porque, digamos, el primero, Metamorfosis. Creo que aquí voy a hablar de un autor que me gusta mucho, que es Franz Kafka, porque esta Metamorfosis es, sin duda, que la lectura que yo le hice, ¿verdad? Es muy kafkiana, o sea, es también moderniza de alguna manera el relato kafkiano, ¿verdad? Y lo pone en un contexto más femenino. Cómo va perdiendo la belleza esta mujer, me parece. Y yo no sé si lo encontré como una cuestión irónica, ¿verdad? El hecho de que fuera rubia, porque naturalmente en este país pues se idealiza mucho a la gente eh, con, sí, con ciertos rasgos, ¿verdad? Entonces, y que fuera, porque ella debió haber sido una rara avis en su pueblo, me imagino, o sea, es de Jefe, ¿no? Entonces, que fuera del PT y que fuera rubia, madre mía. Entonces, eh, como dice, no podía dar pasos y esos ojos se le cruzaban encima y solo había 2 tipos. Entonces, eh, eh, me hizo muy interesante, sobre todo por el tema de que, digamos, mis 2 escritores,
predilectos actualmente y desde que yo tengo conciencia de muchísimos más autores, sí, toca las Cervantes, pues, Cervantes pues, en otra liga, pero digamos, para mí es Edgar Allan Poe y Franz Kafka. Si podría decirlo, mi Trinidad, ¿verdad? Eh, y voy a tocar ese punto porque yo creo que me pareció superlativo, pero este cuento de la metamorfosis me llamó mucho la atención, tanto así que fue la causa, la idea que yo tuve de dar un contexto del libro en general, pero quería hablar de los cuentos que para mí marcaron mucho, mucho bien. Y en este caso, en la primera estación, pero bueno, la metamorfosis, sin duda alguna, por el tema kafkiano, por lo de, honestamente, pues sí me eché un par de risas cuando supe que era novia, o cuando, ¿no? Entonces, eh, y definitivamente, algo que voy a comentar más adelante son los finales. Para mí, una lectura, un cuento, no solo como autor, sino principalmente como lector, pero también lo idealizo en forma de autor, pues, si no, no puedo ser hipócrita. Pero digamos, para mí el final dice mucho, porque si el final no es bueno, siento que he perdido el tiempo y creo que varios finales consiguieron que yo dijera que ahora digo la pena y que de alguna manera me interesan otros temas que yo pues poco a poco encontrado en la edad de oro española. Me gusta mucho la literatura anglosajona, sobre todo el tema así de lo sobrenatural, evidentemente, pero también hay unos tintes de, de algo que no soy muy lector, honestamente, del realismo mágico. Y honestamente, yo como alguien leo en realismo mágico, apenas estoy manejando ciertos contextos y sin embargo, estas pocas herramientas que yo tengo con ignorancia me hizo decir, bueno, eso quiere mucho del algo mágico, ¿verdad? Sí, creo que sí. Y igual que decía, hablando de reloj mágico, Ana Márquez, que le preguntaron, ¿y cómo se le ocurre todo eso? ¿Verdad? A mí todo me lo tocó mi abuelo, decía él. Y en parte era cierto, ¿verdad? Y me recuerda mucho a su caso que menciona mucho a su abuelita y que le contaba de estas cosas, precisamente. Y un poquito, bueno, yo nací, me crié aquí en la capital, pero toda mi familia es de Puebla. Entonces también me identifiqué mucho con cuando uno va al interior, a otros departamentos, le cuentan cosas que de verdad lo que pasa es que el realismo mágico es ese día a día, pues, mira, la realidad en que la sin ir muy lejos, uno va aquí al mercado central y puede agarrar pepinos, carne, frijoles, pero también hay un par de puestos que venden brujería, ¿verdad? Los puedes comprar unas hadas de murciélago y un polvito para enamorar al trayo y una candela verde para tener dinero, ¿verdad? Entonces es eso, es el día a día, ¿verdad? Realmente. Y, ok, ¿qué crees que significan o que quiso decir Gabriela con las estaciones? Considero que, no sé por qué, pero se me viene Vivaldi a la mente, o sea, eh, de hecho, ahora que lo pienso, voy a releer algunos como con las cuatro estaciones de Vivaldi, ¿no? Entonces, sí, yo creo que aplicado a las estaciones como verano y en invierno y esas cuestiones, pues podría el invierno tratarse de una naturaleza más absoluta y en verano pues tenemos pues, una calidez en el ambiente. Eh, pues creo que eso, ¿verdad? Claro. Eh, no sé si sea cambio de porque cuerpos de estaciones, ¿verdad? Creo que libros nunca vienen definitivamente, ¿verdad? Entonces, no solo por la autora, no solo por los
por los personajes, ¿verdad? Sino también por la temática y precisamente el tema del cuerpo, que es un tema muy feminista desde el punto de vista de la teoría social, ¿verdad? Y porque de hecho, como es, creo que es este poema que usted mencionaba, por la línea rubia, que recuerdo, lo que más recuerdo, de hecho, es que a pesar de que era niña, ya era objeto de deseo sexual, ¿verdad? Entonces era algo que también aún lo sorprende. Y yo como padre, pues también me ha tocado ver un poquito eso y experimentarlo, obviamente no lo experimenta como hombre, pero hasta que tiene ya algo más cercano como una hija, bueno, o con las hermanas o con la madre también, ¿verdad? Pero que es una visión bastante interesante, ¿verdad? La verdad. ¿Por qué cuerpos de estaciones? La verdad es que sí tiene mucho que ver como con el sentimiento que me da cada estación, ¿no? Entonces, por ejemplo, el verano para mí es un calor absoluto que me hace sentir muy incómoda, no estoy sudando, estoy desesperada, lo único que quiero es como tumbarme, quiero como desaparecer. Pues creo que eso es lo que yo busco plantear en cada una de las estaciones, el sentimiento que me vi. Entonces pasamos de esta sensación de, bueno, quiero desaparecer, quiero borrar mi sombra como ocurre en el primer vuelto. Quiero ya dejar de estar aquí porque me estoy muriendo de calor y ya no quiero estar aquí. Y pasar a una primavera en la que obviamente un poco idealizada, es como todo un poco ya más dirigido a flores y colores, pero en este caso trata de dirigirlo más en una primavera guatemalteca, que es un poco más social, tratando de llevar un poco la esperanza, aunque tal vez no hay mucha en estos momentos, pero sí, y de hecho tiene mucho que ver también con las estaciones de Vivaldi, porque cada una de las estaciones lleva su ritmo, llevan su temperamento, su fin, y es lo que traté de inculcar en cada una de las partes. Gracias. Gracias. Pero bueno, en general, ¿cómo ven los personajes femeninos? Sí, digamos, creo que aquí está poblado de tanto de heroínas como de cierta manera de dolores así como martirios, pienso yo. Eh, Hasta cierto punto, pues sí, uno cae en la cuenta sobre realidades a veces ajenas a la experiencia personal. Entonces, como digo, iba a comentar un cuento otra de las estaciones, de habla de una, no sé, otra como conjura de mujeres mágicas que también mencionó mucho el final del gato, ¿no? Creo que se lo observaba algo así. Entonces, eh, y ahí es a donde iba a contar el tema de los finales, porque creo que el cuento no inicia por ahí, pero eh, de alguna manera esa óptica en la que uno puede convertirse en el gato, ¿no? Al leer en la historia desde un punto de vista eh, que solo se ve a través de una o algo así. Entonces, me parece muy interesante. Ese, nomás terminé de leerlo, lo remarqué, recuerdo yo al final, porque me pareció eh, de los mejores finales que he leído en cuentos. Entonces, eh, a mí sí me parece muy interesante. Gracias. Sí, lo que a mí me llamó la atención es que hay heroínas de todas las edades, de todos los tipos, de citadinas, del interior, jóvenes, niñas, ancianas, ¿verdad? Entonces creo que es algo muy inclusivo en ese sentido, ¿verdad? Y ya me acordé lo que iba a decir. Es que me llamó mucho la atención que al final, bueno, yo creo que, pero no creo. Así es, la literatura va muy de la mano del mito, ¿verdad? Y siempre hay un mito detrás de una buena obra literaria y creo que hay tres formas de manejarlo y me llama la atención y hay dos formas, ¿verdad? Y la tercera, que no está acá, es manejar el mito, tal vez de la forma un poco más tradicional,
y de hecho un autor en la editorial que se llama Jorge García, que publicó Espacios Desaparecidos, que es como recopilar las historias más tradicionales de Guatemala, la Llorona, el Sombrerón. La otra forma es crear mitos nuevos, que de hecho es su caso, Mario. En la obra se habla mucho de la floranaria y todo eso. Y la tercera forma es, como lo hace Gabriela, abordando esos mitos que sin ser tan tradicionales o un poco más locales, pero también se vuelven mitos, ¿verdad? Recuerdo la anciana que está tejiendo y que creo que desapareciendo. Y recuerdo también las tres hermanas, ¿no? Las que hacen un sacrificio para que se logre construir Es un puente que, spoiler, en el libro no se derrumba como actualmente ya sucede. ya se retengo. Entonces, pero si quiero un final feliz, está ese cuento. Y así, ¿verdad? Entonces hay varias formas de abordar el mito. ¿Cómo? No sé si tienen algún comentario sobre eso o... Yo quisiera abordar, vamos a ver, Eso sí. aquí, para mí, mi favorito, sin duda alguna, el que se robó toda mi atención y honestamente, ese me encantó, es el pilar, el tercer pilar. El tercer pilar me hizo recordar muchas cosas, porque el tercer pilar me recuerda a un cuento de Franz Kafka, ¿cómo se llama este? Ay, perdón, se me fue el nerviosismo. ¿Es el castillo? No, no es el castillo, es en la colonia La Penitenciaría. Porque precisamente tiene lugar en la penitenciaría, en una cárcel, ¿verdad? Y esta cárcel, creo que estilísticamente este es el mejor, porque para mí eh, tiene lo más tierno que es el atraparnos. Yo la primera vez que leí a Franz Kafka fue para el proceso y yo estoy por licenciarme en Derecho, no fue por el proceso de Franz Kafka, pero digamos, sí me hizo sentir como en una pesadilla, una auténtica pesadilla, y desde ahí me di cuenta que iba a ser uno de mis autores favoritos. Entonces, este cuento que empieza con esta gente que está en los militares y los carceleros, a mí me llama mucho la atención la descripción de la torre, que se le hace muy a lo panóptico. No sé si lo tenías en la mente, pero a mí lo primero que pensé fue en el panóptico, cuando el cuate va subiendo en esas cuestiones y que es en la cárcel, ya luego, pero digamos, cómo se va construyendo esta historia ladrillo a ladrillo, conversación a conversación, descripción a descripción, ya digo, me transmite mucho esa claustrofobia kafkiana. Y cuando pues empecé a leerlo, pues como los otros y como sale el meme, ¿va? Del chef de ese de Ratatouille, ¿va? Se me hicieron los ojos, no sé cómo ahí, ¿va? Entonces, considero que este, eh, bueno, el final, ¿verdad? No sé si puedo decir el final, pero digamos, ya se transforma en otra cosa más, digamos, sobrenatural, pero honestamente es el que más me gustó y también es el más extenso de toda la colección. Hay algunos que son, pues se me hace un poco poético, ¿verdad? Los más cortitos podría ser un poco de poesía de prosa, pero honestamente para mí, y yo, mi favorito sin duda alguna es
el tercer pilar. Ese fue el que hizo que me recordara el Kafka. Creo que eso me llamó mucho la atención, porque me recordó a mi primera lectura de Franz Kafka, porque yo leí en proceso, ahí tengo, lo compré luego a los años, pero no lo había leído, pero bueno, yo leí en proceso, lo leí en PDF, en el formato electrónico, y cuando yo leí de esa historia, estaba allí, era una auténtica pesadilla, lo digo en el mejor de los sentidos. Para mí, eso es el mejor cumplido que puedo dar, ¿verdad? Porque es a lo que yo también aspiro a hacer. Entonces, es genial. Muchas gracias. Sí, yo coincido en que ese cuento llama mucho la atención porque es muy diferente a todos los demás, ¿verdad? Y los demás son mucho más femeninos, por así decirlo. Pero este sí es más como terror, bueno, aunque al final, que también sin matar desde el final, retoma el eje femenino y tiene mucho sentido con el resto de cosas, ¿verdad? Muy bien. ¿Algo más que quieran Esto es el tipo que también quiero mencionarlo, que es la carta. Creo que aquí se puede, la gente, sobre todo los guatemaltecos, ¿verdad? Se ven sentir muy eh, asiduos a la lectura, porque la carta, otra de las cosas que no me gusta mucho y que debo admitir que tiene que ver mucho con mi temperamento es la melancolía, y este es el momento más melancólico que tiene la colección también, porque y al final de la capa es muy chejoviano, o sea, es el dolor, o sea, entiendo yo que Anton Chekhov trata digamos, me decidieron hoy, pero no es que me han matado, mataron a mi familiar, o sea, es un dolor que vivimos todos los días y que de alguna manera tenemos que hacerle frente, ¿verdad? Me despiden hoy, mañana busco otro trabajo, pero a lo mejor y la forma en la que me trataron no fue la adecuada y tenemos que vivir con ese dolor. Precisamente en la carta, el anciano tiene que vivir con el dolor de extrañar a su tierra, y además que tiene un cúmulo ahí de otros escritos, ¿verdad? Que eh, puede que nunca vean la luz del día, ¿verdad? O que nadie más los lee. Y para mí, la ejecución final de, de hacer lo que están cenando y ahí acaba es, insisto, lo más joviano que yo interpreto de ese dolor consuetudinario que tenemos en varias partes, ¿verdad? muchas gracias. Y sí, yo también recuerdo y creo, por las pláticas que hemos tenido, el cuento que más me gusta a mí, que creo que es el que no sé si más le representa a usted, es, no me acuerdo si es el último, pero es donde le están enseñando a, sí, es el último, ¿verdad? A tejer, es como tejer unas como canastas. Se le llama el hilar y es como insertar flores en palillos finos. Y ese me gustó mucho, tal vez podría ser que es uno de mis favoritos, junto con el del tercer pilar, porque por alguna razón llega mi hija con su abuela, ¿verdad? En algún tipo de este tipo de actividades, en el caso de la familia es, pero con la comida, ¿verdad? Para hacer el fiambre o hacer los tamales. Hay una larga tradición ahí en que se juntan para hacerlo. Entonces, cabal sentir eso y decir, bueno, ojalá que mi hija también vea así ese tipo de actividades y cómo de alguna manera está recibiendo este conocimiento ahí sí que ancestral, ¿verdad? Y que al final es muy importante y muy ancestral, pero no un tiempo no cotidiano, ¿verdad? Es aprender a hacer la masa o aprender a hacer, a introducir la flor en la corona, o es corona, ¿no? Son adornos. Ok, muy bien, gracias. ¿Algo que nos quiera compartir usted acerca de su libro? Tal vez sobre este último cuento, la verdad es el que es más sentimental para mí, como se llama. Se llama La habitación que esconde un mundo. No sé si es el mejor que está en el libro, pero es el que más sentimiento me da a mí, porque
Pues, como he dicho muchas veces ya, la verdad es que este libro está inspirado en muchas cosas que mi bisabuela me decían, que mis abuelas me contaban, y está escrito desde mi punto de vista con una voz de viejo, porque así es como yo los escuché, así es como yo los he interpretado. Y este es súper sentimental, porque la verdad es que yo en Hilar Flores lo he hecho una o dos veces en mi vida, pero no es sobre Hilar Flores, es sobre la convivencia con las personas ancianas, que para mí siempre ha tenido como un punto muy débil en mi corazón. Y yo no soy sentimental al momento de hablar o de expresarme con las personas, pero al momento de escribir sí no soy. Entonces, creo que ahí se refleja eh, algo de mí que no se suele ver en la cotidianidad y creo que por eso es como el más querido para mí, para muchos de mis familiares que lo han leído. Entonces creo que eso es como algo que siempre me conmueve cuando me dicen que eso es como Alberto que muchas cosas. Pero me sorprendió que el Hamza Pilar llevara tanto de conocimiento, porque sí es una de las que se sale como un poco del canon de este libro. Y no es un libro de terror, y hasta es el único cuento que se siente como tal. Pero así como me gusta escribir como de mi sentimentalismo, también me gusta escribir sobre cosas que me dan terror. Entonces creo que también funcionaba mucho en este libro. Muchísimas gracias. Creo que tiene mucho también que ver con el lector. Sí. Bueno, agradezco a los dos autores hoy presentes acá, al público que vino, comentarles que los libros van a estar a la venta a la salida. También quiero comentar un poquito esa parte. A los autores en Kazan se les suele pagar con copia de sus libros. Y de hecho, esta es una actividad que estamos haciendo precisamente para promover la venta de esas copias de ellos. Entonces, hoy la venta es de ellos dos, no es de la editorial. Entonces, si ustedes quieren adquirir, ya sea el libro impreso, por ahí también, que al menos Mario Campo también la versión del libro electrónico, porque también está en como libro electrónico, lo pueden hacer. Y agradecer, por supuesto, a la cooperación española por el espacio, ¿verdad? A José también Fernández por su apoyo y su coordinación. Y bueno, pues esperamos que les haya mucho la aventura. Regelmäßig. Regelmäßig, so no. Hübsch dir das gar nicht, ja.